un saludo muy afectuoso a todas las personas que están en esta plataforma y también para aquellos que se integren posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Siempre es un agrado conversar con ustedes, más aún en el día de hoy, donde vamos a tocar un tema que creo que es realmente trascendente, porque la persona del almirante José Toribio Merino Castro es realmente un hombre que trascendió a su tiempo y que está trascendiendo en la historia. ¿Mm? Es por eso que dentro del tiempo que tenemos para este tipo de programa, trataremos de entregar una visión amplia y general de este personaje, tal como usted lo señaló, mi comandante, en estas tres dimensiones: el hombre, el marino y el estadista. ¿Mm? Así que con su venia, mi comandante, Adelante. comenzaremos con esta exposición. El almirante José Toribio Merino lo podemos situar en el tiempo desde el año 1915 hasta 1996, año en que fallece a la edad de 80 años. Él nace el 30 de agosto del año 1990, fallece el 30 de agosto del año 1996 en la ciudad de Viña del Mar. Y una cosa curiosa, el nombre completo de él es Santiago José Toribio Merino Castro. Pero al igual que don Arturo Prat, nuestro héroe máximo, que se llamaba Agustín Arturo Prat, generalmente lo conocemos por José Toribio. Tiende a omitirse el primer nombre de Santiago. Él ostentó el cargo de comandante en jefe desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 8 de marzo de 1990, es decir, 3 días antes de que el gobierno militar entregara el mando a don Patricio Elwin. Ese 30 de agosto de 1996 podemos decir que nacía el mito, la leyenda de un hombre que ha trascendido en la historia de la Armada y de Chile. Creo que vamos a dar razón de nuestros dichos en cuanto a esta trascendencia al momento en que vaya transcurriendo esta exposición sobre su biografía. El almirante Merino nace en La Serena el 14 de diciembre de 1915, hijo nada más y nada menos que del almirante del mismo nombre, José Toribio Merino Saavedra, quien también logró alcanzar el grado máximo en la institución, como era la de comandante en jefe de la Armada, sin perjuicio que en esa época tenía un nombre diferente, no se llamaba comandante en jefe, sino que inspector general de la Armada. Y su madre, a su vez, era la señora Bertina Castro Varela. A los 12 años, don José Toribio se muda a París junto a su familia, ya que su padre es designado delegado de una comisión en la denominada Sociedad de Naciones, cargo que ocupó desde 1927 hasta 1930. Este periodo es tremendamente interesante por la sencilla razón de que don José Toribio fue enviado interno al Golden Green College y al Sages Conventen de Londres y luego al American High School de París, lo cual le permitió a él dominar profundamente el idioma inglés y también el idioma francés, obviamente con el, además del español o el castellano. Hay algunas entrevistas que se le hicieron al almirante Merino y que uno las puede encontrar en algunas circunstancias en Google, donde vemos cómo él se maneja fluidamente en el idioma inglés. En 1930, de regreso a nuestro país, estudia en el Colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar, pero rápidamente su vocación naval lo lleva a ingresar a la Escuela Naval con 15 años de edad. Egresa
en el año 1936 con el grado de guardia marina, efectuando viajes de instrucción en el petrolero Maipo y en la mítica corbeta General Baquedano, que sirvió durante muchos años como buque escuela de nuestra Armada, recorriendo, al igual que el Esmeralda, una gran cantidad de países alrededor del mundo. Y también logra embarcarse y ser destinado a otro buque muy mítico en nuestra Armada, que llegó a ser incluso el buque más poderoso en Hispanoamérica en un momento determinado, como fue el acorazado Almirante Latorre, veterano de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, el almirante o el futuro almirante Merino en la base naval de Talcahuano realizó cursos de artillería, torpedos, submarinos, armas submarinas, navegación, comunicaciones y otras materias, ascendiendo a teniente segundo. Encontré por acá una fotografía antigua de esa época donde aparece el futuro almirante Merino en una motocicleta y la quise colocar a pesar de que no está muy nítida porque era una de las pasiones y uno de los hobbies que tenía el almirante Merino en cuanto a andar en estas motocicletas. Cabe señalar que luego de diversas destinaciones, el almirante fue enviado a efectuar un curso de artillería a bordo del crucero Blanco Encalada, donde podemos ver en la imagen superior una hermosa fotografía de este crucero, titulándose luego como oficial especialista en esta materia, es decir, especializado en artillería, lo cual va a ser muy importante a futuro por un tema que vamos a analizar posteriormente. ¿Mm? Con posterioridad, al término de este curso, fue nuevamente destinado al acorazado Almirante La Torre, donde asumió como oficial de la Torre 5. En sus memorias, Bitácora de un almirante, que tenemos ahí la imagen, no sé si se alcanza a visualizar también acá el libro. Es un libro realmente muy interesante para todos aquellos que quieran conocer la biografía más en detalle del almirante Merino. Y dentro de las cosas que él relata, hay un tema poco conocido en términos generales por la ciudadanía, y que es el hecho de que el almirante Merino es uno de los pocos veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial de nuestro país. Generalmente nosotros dentro de los veteranos o veteranas, podríamos decir, es muy conocido el caso de Margot Duhalde, pero también hay varios personajes que eran de origen alemán, pero y que también sirvieron en el bando alemán. Por la cantidad, obviamente, de descendientes de alemanes que existen en nuestro país, hay dos conocidos submarinistas, comandantes de submarino, y otro alto oficial que perteneció a la famosa Waffen-SS y que fueron también veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del almirante Merino, que es el personaje que nos convoca y que nos interesa, él se alista el año 1943 para servir en el crucero Raleigh, destinado en todo lo que es el frente del Pacífico, donde ahí él relata posteriormente en sus reflexiones como veterano de guerra, que fue un tema que a él lo marcó muchísimo y que le sirvió principalmente para volcar toda esta experiencia que él logra como veterano de guerra y como personaje que estuvo en una verdadera batalla de la envergadura de lo que fueron muchos de estos combates en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Frente Pacífico con los japoneses, que vuelca toda esa experiencia posteriormente en sus destinaciones en la Armada. Por lo tanto, ese es un punto que me interesaba señalar y quizás destacar de la trayectoria como marino del almirante. Y posteriormente él regresa al término de la Segunda Guerra Mundial, ya en septiembre de 1945, luego de la rendición de Japón, y asume el cargo de oficial artillero del destructor Serrano.
Hay una serie de experiencias navales de el futuro almirante como oficial jefe y superior que se va consolidando a través de diversas destinaciones, conjuntamente con los ascensos y los estudios propios de perfeccionamiento de todo oficial de marina. Perfeccionamientos tales como el curso regular de Estado Mayor y el curso en la Academia de Guerra Naval. Acá vemos una imagen del almirante Merino en su rango de capitán de fragata, bastante joven para la época. En lo familiar, podemos señalar que el almirante Merino contrajo matrimonio el 1 de marzo del año 1952 con la señora Margarita Riofrío Bustos, fruto del cual, producto de este matrimonio, nacieron tres hijas. Fue en ese sentido el fruto que él engendró, generó, fueron exclusivamente mujeres. No tuvo ningún varón que pudiese eventualmente haber seguido la carrera naval. Acá vemos una imagen de la señora Margarita Riofrío junto con dos de sus hijas. Hay que señalar de que este fue un matrimonio eh, que fue, podríamos decir, un ejemplo dentro de lo que es la familia naval, que se mantuvo siempre vigente hasta el fallecimiento del almirante y la señora Margarita Río Frío nos dejó hace no muchos años atrás. Ahora bien, lo que podemos mencionar quizás como el camino ya a la trascendencia y quizás el camino también a la del estadista, se comienza, a mi juicio, a visualizar esta trascendencia histórica con la llegada al poder de la nefasta unidad popular. ¿Mm? Porque aquí el almirante Merino comienza de una u otra forma a asumir ciertos roles que lo van a destacar en su calidad de oficial de Marina y que comienza a tomar notoriedad principalmente cuando él pasa a comandar la primera zona naval con base en Valparaíso. Sin perjuicio de ello, en noviembre del año 1970, él también asumió comandante en jefe de la escuadra. Y es recién, en marzo del año 72, cuando él pasa a comandar esta primera zona naval con base en Valparaíso, donde tiene que asumir una serie de responsabilidades de suma importancia. Dentro de ellas, la función o responsabilidad de sistematizar la información de diversas organizaciones y personajes de la Unidad Popular y el MIR, o como lo conocemos como Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un movimiento de carácter subversivo, donde el almirante tiene como objetivo y como objeto principalmente el control territorial, buscando principalmente la neutralización de estos grupos que tenían fines altamente subversivos, como lo vamos a ver posteriormente. Es así entonces que como comandante en jefe de la primera zona naval y juez naval, le correspondió un hecho que es de suma importancia para lo que va a ser el desenlace de la Unidad Popular, porque a él le corresponde solicitar y pedir el desafuero y arresto nada más y nada menos que el del senador Carlos Altamirano, un personaje altamente gravitante dentro de la Unidad Popular y dentro de lo que era el Partido Socialista, un personaje tremendamente complejo en su actuar político. No por menos le denominaban, entre comillas, el loco Altamirano, porque realmente uno de los detonantes de lo que va a ser el 11 de septiembre va a ser un discurso incendiario de este senador de la República, luego de conocer esta solicitud de desafuero y arresto de él mismo junto con el diputado Óscar Guillermo Garretón, donde pocos días antes del 11 de septiembre, Altamirano llama incluso a realizar actos subversivos que implicarían, según él,
poco menos que incendiar Chile de Arica a Punta Arenas, más o menos un discurso de esa naturaleza, y que por lo tanto se lo acusa de sedición de unidades de la escuadra en agosto del año 1973 y producto, reitero, de ese discurso incendiario, simplemente se toma ya la decisión definitiva, principalmente por el almirante Merino, que ya estaba en contacto con algunos altos oficiales de las otras ramas para desencadenar lo que se va a conocer como el 11 de septiembre de 1973. Es así que en circunstancias dramáticas para el país, el domingo 9 de septiembre de dicho año escribió a los generales Pinochet y Lee que se había fijado el día D para el 11 de septiembre a las 6 de la mañana, asumiendo dicho día el cargo de comandante en jefe de la Armada y comenzando, por lo tanto, este proceso de trascendencia histórica que lo sitúa en los anales de la institución, a mi juicio, desde un punto de vista personal, como el marino más importante del siglo XX. Es así que a partir del 11 de septiembre de 1973 asume como miembro de la Junta Militar de Gobierno y vicepresidente de la República. Desde ese punto de vista, durante los 17 años de duración del gobierno, cargo durante el cual fue el principal impulsor del nuevo modelo económico, que fue realmente un cambio revolucionario, porque modifica absolutamente la estructura económica del Estado, principalmente asesorado por un pequeño grupo de economistas que formaban parte de la cátedra de Economía y del Departamento de Economía de la Universidad Católica de Santiago, de la Pontificia Universidad Católica, que era un pequeño departamento de economía frente a lo que era el monstruo, por así decirlo, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que era de carácter principalmente estatista y que era el gran gurú de la economía en esos años. En cambio, la Universidad Católica, a través de este Departamento de Economía, tenía un grupo importante de economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago y por lo tanto tenían una visión completamente del modelo económico a implementar. Y ahí estuvo la mano del almirante Merino, junto con un ex marino, Roberto Kelly, que también tenía ya estudios en ese momento de economía, que sirve de enlace entre estos representantes de la Facultad de Economía de la Católica y la Armada y generan un documento que es conocido coloquialmente como el ladrillo, donde está toda la solución al problema económico para nuestro país desde un punto de vista teórico y que los economistas de la Católica desarrollan no sabiendo que era para la Armada, era como un ejercicio de respecto de cuáles eran los lineamientos que necesitaba Chile en ese momento para salir del empantanamiento económico y la crisis económica a la cual nos había llevado el gobierno de Mil Días de la Unidad Popular. Por eso que el almirante José Toribio Merino durante estos 17 años se transforma en este impulsor del nuevo modelo económico y que por otro lado lo lleva a presidir el Comité Económico de Ministros. En 1975, por lo tanto, el almirante participa en la elaboración del estatuto de la Junta de Gobierno, pasando a presidir la primera comisión legislativa relacionada con el sector económico y relaciones exteriores y también la cuarta comisión legislativa relacionada con el sector defensa, comenzando desde este punto de vista a resaltar en su rol de estadista del siglo XX. Cabe señalar que a través de esta labor legislativa, de una u otra forma, el almirante Merino tiene
la responsabilidad, dentro de otras cosas, de participar en la confección de 1090 leyes y 3660 decretos leyes. Desde un punto de vista jurídico, muy someramente, los decretos leyes son aquellas normas que reemplazan a las leyes propiamente tal cuando no existe un parlamento o, como se señala en ciencia política, cuando no hay o cuando asume un gobierno de facto, es decir, un gobierno militar a través del cual no hay un Congreso o este Congreso se suspende por razones circunstanciales. Es por eso que desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de marzo de 1981, cuando entra en vigencia la Constitución Política, se terminan los decretos leyes y se comienza nuevamente a dictar leyes propiamente tal, retomándose la numeración de las leyes que habían quedado suspendidas el 11 de septiembre de 1973. Esa es la diferencia entre leyes y decretos leyes. Por lo tanto, estas normas se dictan en beneficio de los ciudadanos del país. Y dentro de las numerosas leyes que se dictan y decretos leyes, cabe destacar, entre otras, la creación de las administradoras de fondos de pensiones a través del decreto ley 3500, que cambian radicalmente el sistema previsional del país y que hasta el día de hoy nos rige. ¿Mm? Se dicta también el decreto ley 2200, que va a ser base del futuro Código del Trabajo, que también a través de múltiples modificaciones rige hasta el día de hoy. ¿Mm? Es por ello que en todo este trabajo legislativo, el marino pasó de ser líder de la Armada a convertirse en un meritorio estadista. Sin embargo, en su rol de marino, no podemos olvidar el gran aporte realizado a la defensa nacional frente a la inminente agresión argentina de diciembre de 1978, cuya preparación y decidida acción, de una u otra forma, preparación de nuestra escuadra, podemos decir que fue decisiva para hacer que nuestros vecinos desistieran de tan demencial ataque, toda vez que el resultado de dicho enfrentamiento era incierto para los atacantes frente a la paridad de fuerzas que se medirían en esa batalla, que de una u otra forma iba a ser decisiva en el desarrollo de este enfrentamiento y que nuestra escuadra salió decididamente a enfrentar a la escuadra enemiga. Más aún, se señala por los historiadores que el almirante Merino envía un mensaje que no está cifrado, sino para que lo escuche también la escuadra argentina y el gobierno argentino, a través del cual ordena que cualquier ataque a nuestro territorio iba a ser respondido con todos los fuegos posibles por parte de nuestra Armada, y en este caso de nuestra escuadra. Ahí vemos al almirante Merino embarcado en uno de nuestros buques, acompañado del almirante López Silva, que era el encargado de las fuerzas navales para enfrentarse a los argentinos. Y acá vemos una imagen del almirante José Toribio Merino a bordo de una unidad de la escuadra, a través de la cual está despidiendo a los señores comandantes de los buques de la escuadra en 1978, antes de zarpar a la zona sur a defender nuestra soberanía. Sin lugar a dudas, el almirante José Toribio Merino Castro ocupa un lugar destacado en el corazón de los marinos que estuvieron bajo su mando, y es un ejemplo de entrega y sacrificio para el bienestar y desarrollo de la patria, que encarnó en plenitud los valores que representan a nuestra Armada, de Dios, patria y familia. En síntesis, podemos señalar, también en opinión personal del suscrito, que en nuestra Armada podemos señalar que tenemos como héroe máximo a don Arturo Prat Chacón, al mejor
marino de guerra del siglo XIX en don Juan José Latorre y como mejor marino del siglo XX a don José Toribio Merino Castro. Esa sería, mi comandante, mi exposición para relatar someramente lo que fue la obra de nuestro almirante don José Toribio Merino Castro.